Hay un libro en la literatura antigua que es casi único. Imaginen esto. Es la única secuela que conocemos, un segundo volumen que nos cuenta qué pasó después de la vida del protagonista. Narra ni más ni menos que el nacimiento de un movimiento que cambió el mundo. Pero la pregunta clave es, ¿cómo cuenta esa historia? Y claro, ahí surge el gran misterio, la pregunta que ha desconcertado a los estudiosos por siglos. ¿Estamos leyendo un reporte fiel de los inicios del cristianismo o es más bien una obra de propaganda muy bien armada? Vamos a meternos de lleno en esta investigación. Porque, ojo, la forma de leer este libro no siempre ha sido la misma. De hecho, en los últimos 50 años ha habido una transformación, pero radical, en cómo los expertos lo abordan. Pasamos de dudar de si era historia real a analizarlo como toda una obra de arte, tanto literaria como teológica. Nuestro recorrido arranca con el primer gran desafío a la lectura tradicional de los Hechos. Fue justo aquí donde los académicos empezaron a sospechar, a buscar pistas de que quizás había una agenda oculta detrás del relato. A mediados del siglo XIX, un académico alemán, Ferdinand Christian Bauer, introdujo este concepto. Empezó a aplicar una especie de investigación crítica a los orígenes del cristianismo y sugirió que el autor de los Hechos, Lucas, no era un observador neutral, para nada. Tenía una tendencia, una intención muy específica que guiaba todita su narración. Entonces, el punto clave de la teoría de Bauer es este. Hechos no era historia pura, no, era un proyecto teológico. Estaba diseñado para reconciliar a dos grupos que, no se llevaban muy bien en la iglesia primitiva. Los judeocristianos, con Pedro a la cabeza, y los parano-cristianos, liderados por Pablo. Según Bauer, Lucas básicamente suavizó los conflictos y nos pintó una historia de unidad donde en realidad había una división profundísima. La cosa no se quedó ahí. Para el siglo XX, la sospecha de Bauer se hizo más fuerte, y el debate sobre si Hechos era confiable o no, llegó a un punto crítico. Y esto fue un verdadero terremoto en los estudios bíblicos. Piénsenlo. Pusieron a Lucas en el banquillo de los acusados. ¿Cómo? Comparando su versión de los hechos con lo que el mismísimo Pablo escribió en sus cartas. Y, sorpresa, surgieron discrepancias enormes. La teología, los eventos, hasta el carácter de Pablo, todo parecía distinto. Esto, claro, puso en serias dudas el valor histórico del libro. Y el debate se polarizó totalmente. Por un lado, la mayoría de los académicos protestantes alemanes concluyeron que, no, Hechos no era confiable históricamente. Pero por otro lado, muchos académicos católicos angloamericanos seguían defendiendo su precisión. O sea, la verdad histórica de Hechos se convirtió en una de las grandes controversias académicas del siglo. Y aquí es donde la investigación da un giro fascinante. A partir de los 80, en lugar de seguir peleando por lo mismo, los estudiosos empezaron a hacerse una pregunta completamente diferente. De pronto, herramientas que antes usaban para estudiar, a Shakespeare, empezaron a aplicarse a los textos bíblicos. La lingüística, la crítica literaria. Los expertos comenzaron a ver Hechos no como un simple documento histórico, sino como lo que es, una obra literaria, una narrativa construida con un propósito muy claro. Y este cambio fue fundamental. La pregunta ya no era, ¿pasó esto de verdad? La nueva pregunta, mucho más interesante, era, ¿por qué el autor contó la historia de esta manera? ¿Qué efecto quería lograr? El texto dejó de ser una simple ventana al pasado para convertirse en un objeto de estudio en sí mismo, un monumento con su propio arte y su propio valor. Esta cita de Robert Tannehill, uno de los pioneros de este enfoque, lo resume perfecto. El foco se movió hacia el poder de la historia para persuadir y enseñar. ¿Qué valores promueve? ¿Qué modelos de conducta nos presenta? Se empezó a valorar el relato por su mensaje, no solo por su precisión de datos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo ha combinado la investigación moderna estas dos miradas? Pues el resultado es una comprensión mucho más completa y matizada de Lucas como autor. El consenso actual es que no podemos juzgar a Lucas con los estándares de un historiador del siglo XXI. Sería injusto. La pregunta clave es, ¿cómo se escribía la historia en el mundo antiguo? ¿Encaja Lucas en ese molde? Y la respuesta es que sí, pero de una forma muy compleja. Lucas era un autor súper sofisticado, que manejaba varias tradiciones a la vez, usaba las convenciones literarias grecorromanas y las reglas de cómo se escribía historia en su época. Pero su meta era escribir una historia apologética, o sea, una que defendiera y definiera la identidad del nuevo movimiento cristiano. Y para eso, mezclaba el estilo histórico griego con el estilo narrativo de la Biblia, un verdadero malabarista literario. Y aquí está el término que une todo, historiografía teológica.
Lucas no solo registra eventos, los interpreta. Para él la historia es el desarrollo de un plan divino, donde todo lo que pasa es un cumplimiento de las Escrituras. Es a la vez historiador y teólogo, las dos cosas juntas. Y dentro de esta historia teológica hay un nudo, un tema súper debatido y complejo, la relación del nuevo movimiento cristiano con sus raíces judías. Lo más fascinante es que el mismo libro de los Hechos parece tener dos versiones contradictorias. Por un lado, sugiere una ruptura, que como Israel rechazó la salvación, esta pasó a los gentiles. La Iglesia reemplaza a Israel, pero por otro lado, presenta una narrativa de continuidad, que la misión a los gentiles es de hecho el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. La Iglesia es la continuación de Israel. Hoy en día, los académicos ya no ven esta tensión como un error de Lucas. Al contrario, la ven como un reflejo auténtico de la crisis de identidad que vivía el cristianismo primitivo. El propio movimiento se estaba preguntando, a ver, ¿somos una continuación del judaísmo? ¿Somos algo totalmente nuevo? ¿O las dos cosas? La tensión en el libro es el eco de una tensión histórica muy real. Bueno, llegamos al final de este recorrido académico. ¿A qué conclusión llegamos después de todo esto? La conclusión es que no hay una respuesta simple. Y esa es la belleza del asunto. El objetivo de la academia moderna no es cerrar el debate con una única respuesta correcta, sino todo lo contrario, profundizarlo, apreciar la tremenda complejidad del texto y de su historia. Y lo que este viaje nos enseña es algo muy profundo sobre cómo leemos cualquier texto del pasado. Las respuestas que encontramos dependen, y mucho, de las preguntas que nos hacemos. El simple cambio de «sucedió» a «¿por qué se contó así?» transformó por completo nuestra comprensión de los hechos. Una de las fuentes para este análisis usa una frase preciosa en latín, lectura infinita, una relectura infinita. Quizás esa es la mejor descripción para el estudio de textos tan fundacionales como este. Cada generación vuelve a ellos, con nuevas preguntas, nuevas herramientas, nuevas miradas, manteniendo la conversación viva para siempre. Y esto nos deja con una última pregunta, que va mucho más allá de un texto antiguo y nos toca en el día a día. Al leer las noticias, un libro de historia o incluso al escuchar un relato familiar, ¿cómo podemos aprender a distinguir los hechos de la forma en que nos los cuentan? ¿Será posible separar completamente la historia de la persona que la está narrando?